Bien, tengan todos ustedes muy buenas, cordiales noches. El día de hoy vamos a conversar de un tema interesante que tiene que ver justamente con el tema de en situaciones de emergencia o en situaciones en la cual se presentan mucho los problemas de algún desastre o algún impacto en relación a alguna problemática que inclusive puede acarrear una guerra, ¿no? Y qué nutrientes deben ser indispensables en este proceso, ¿no? La idea es qué alimentos o qué mezclas alimentarias deben ser las idóneas en relación a estos problemas que tienen que ver mucho en un principio con el tema de tratar de mantener el estado nutricional, sobre todo en los grupos de riesgo. Estamos hablando de gestantes, estamos hablando de infantes o niños en general, y esa es la idea que debe tratar en relación a estos aspectos que tienen que ver mucho, uno con asegurar un poquito la continuidad por lo menos de la supervivencia de cada uno de las personas o los grupos que están inmiscuidos en esta problemática, por un lado. Y por otro lado, debemos recordar que la característica básica del tema nutricional va un poco en relación a preservar la vida, garantizar, por ejemplo, el mantenimiento de la supervivencia, por supuesto, y tratar de administrar los víveres que sean mucho más necesarios y mucho más indispensables en función a la realidad que nosotros tenemos con respecto al tema nutricional, ¿no? Voy a compartir la presentación. Dame un segundo. Ok, bien, entonces lo que vamos a tratar el día de hoy es todo lo con respecto al tema de la mochila de emergencia nutricional, ¿no? Recordemos que esta mochila de emergencia nutricional, si bien es cierto, está dentro de la mochila de emergencia, ¿no? Recordemos que en una mochila de emergencia traemos una serie de implementos y aspectos que son muy útiles y muy necesarios, pero básicamente nos vamos a enfocar en esencia al tema de lo que corresponde a una mochila nutricional propiamente dicha. Entonces, cuando hablamos de una problemática, ¿no? Que puede ser algún desastre, ¿no? Y no necesariamente un desastre natural, sino de repente un desastre que podría ser de repente una guerra, ¿no? Recordemos que en la actualidad vivimos una coyuntura entre guerra entre dos países como es Ucrania y es Rusia, por ejemplo, ¿no? Eh, ahora, lo otro está en relación al tema del impacto que tiene que tener estos desastres, ¿no? Si, por ejemplo, recordemos nosotros el problema que tuvimos en agosto del 2007, específicamente en el tema de Ica, o quién de, por lo menos los más mayorcitos, recordamos lo que sucedió en Huaraz en el año de 1970, ¿no? Y todo lo que ocasionó y todo lo que fue un poco el desastre a este nivel, ¿no? Entonces, este impacto del desastre puede ser muy efímero, de una semana o 2 semanas, como de repente un terremoto, en la cual se ve las maneras de poder solucionar. De repente puede ser un poquito más, de repente con una mayor duración de impacto, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de una inundación, un huracán, ¿no? En la cual puede ocasionar ya muchos problemas en la disponibilidad de alimentos, o algo mucho más, de repente mucho más extendido, ¿no? Como es una guerra, por ejemplo, en la cual se prevé pues una duración muy, de repente muy extensa, ¿no? En relación a lo que puede suceder con el tema de la cadena alimentaria, ¿no? Luego de un desastre, por supuesto, viene la señal de socorro, ¿no? Dada por la autoridad competente, ¿no? En este caso nosotros tenemos un sistema de defensa civil, ¿no? Ya cuando la magnitud
desastre es amplio, siempre hay un apoyo internacional, pero básicamente lo que ve en primer medida es el tema del Instituto Nacional de Defensa Civil como un elemento importante en este proceso de mitigación o como respuesta ante un evento dependiendo de la magnitud, ¿no? Y luego sigue la rehabilitación del proceso, la reconstrucción, ¿no? Recordemos que todos estos procesos están en relación a una reconstrucción que por supuesto es muy, muy importante y muy relevante de poder llevar a cabo en relación a estos aspectos. ¿Cuáles son esta clasificación de los tipos de desastres y sus características, ¿no? Recordemos que la emergencia puede ser señalada como una emergencia a muy corto plazo, estamos hablando de algunas semanas o algunos meses, una emergencia de repente a mediano plazo, entendiendo un año, y emergencias a largo plazo que ya son superiores a un año, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta duración, podemos también determinar el área afectada, ¿no? Puede ser una área muy circunscrita, ¿no? Muy, muy bien delimitada, puede ser una zona más amplia que puede involucrar inclusive hasta una provincia, por ejemplo, en la cual esta emergencia ya se cataloga como una emergencia de mediano plazo y cuando es de carácter nacional o carácter, por lo menos que involucra todo un país, lógicamente ya estamos hablando de una emergencia a largo plazo, ¿no? La teología, cuando hablamos de la emergencia a corto plazo, puede ser un terremoto, una inundación, un huracán, un incendio. Por lo menos a mediano plazo tenemos sequías temporales, variaciones climáticas muy frecuentes, ¿no? Y cuando hablamos de una emergencia a largo plazo, estamos hablando necesariamente de la guerra, ¿no? Que no ahorita es coyuntural en este momento. Y recordemos que la guerra no solamente afecta a un país, ¿no? Sino afecta inclusive a los países que tienen cierta neutralidad, ¿no? Y esto es muy conocido por todo el impacto económico que puede generar una guerra y que por lo menos estamos viviendo en este momento, ¿no? El tema de fondo es un poquito el tema de la reanudación alimentaria, ¿no? Y aquí cuando hablamos de la reanudación alimentaria, recordemos que el tema está que esta reanudación alimentaria puede ser muy lenta desde el punto de vista nutricional, estamos hablando de un año, más de un año, y cuando es semana sí, sí puede haber un cierto manejo, dependiendo del tipo de desastre, por supuesto, ¿no? Por supuesto que las posibilidades de predicción en emergencia a corto plazo son muy bajas, nadie va a adivinar que vamos a tener mañana un terremoto, una inundación, un huracán, un incendio, es muy, realmente muy relativo, si tenemos sistemas de alerta, ¿no? En el caso de terremotos y inundaciones, pero lógicamente, por lo menos en nuestro país, las posibilidades de predicción son todavía aún muy bajas, ¿no? Emergencias en mediano plazo y largo plazo, por supuesto, la predicción es mucho más, por lo menos mucho más razonable en relación a estos aspectos que tiene que ver mucho, por un lado, con la duración del impacto alimentario, por un lado, y tiene que ver mucho, por otro lado, con los elementos que tenemos que tener muy claro desde el punto de vista técnico en relación a lo que se tiene que hacer, ¿no? Con respecto a lo que, a lo que se tiene que determinar como prioridad en relación al tema de la distribución de alimentos, ¿no? No hablamos específicamente acá de canastas porque lo que aquí no se pretende básicamente cumplir todas las recomendaciones nutricionales, por un lado, pero sí priorizar elementos importantes en relación a estos estándares mínimos que tiene que recibir cada afectado en algún problemática, ¿no? Entonces, generalmente la afectación nutricional es una población traumatizada, solo tiene un hambre necesaria, solamente tiene hambre y lógicamente por el impacto en la duración no necesariamente está desnutrida, ¿no? Pero el problema surge cuando la emergencia ya es a mediano plazo, a largo plazo, ¿no? Que es la población potencialmente debilitada, desnutrida, y lógicamente esto es mucho más problemático, ¿no? En relación a lo que se viene, ¿no? Y lógicamente en lo que corresponde a algunos elementos que debemos tratar de enfocar, ¿no? En relación a tratar de no solamente mantener el estado nutricional, porque es la prioridad, sino básicamente evitar
que grupos muy específicos tengan esa tendencia a la desnutrición. Cuando hablamos de la cadena alimentaria, recordemos que algo esencial que va a determinar mucho el estado nutricional está en relación a la disponibilidad de alimentos, ¿no? Es algo importantísimo que tenemos que rescatar. Por un lado, el tema de la disponibilidad de alimentos, el acceso a estos alimentos o la accesibilidad, el consumo propiamente dicho y la utilización biológica. Si bien es cierto que son elementos importantes en el tema de la cadena alimentaria, recordemos que esta cadena alimentaria se puede ver afectada de una u otra manera por los diferentes tipos de desastres, ¿no? Y eso implica que, lógicamente, eso implica que esto va realmente afectar, ¿no? En cada una de estas etapas, ¿no? Ahora, recordemos que si, por ejemplo, tenemos una serie de problemas en la disponibilidad de alimentos, si tenemos, por ejemplo, una inundación en la cual hay una pérdida de cultivos, ¿no? Y la existencia, por supuesto, de alimentos en las áreas inundadas, aquí la medida de contingencia o el elemento, la medida que se tiene que llevar a cabo es tratar de tener una reserva de alimentos para poderse, por lo menos, satisfacer un poco las necesidades básicas a este nivel. Por otro lado, si hablamos del acceso a los alimentos, por ejemplo, debemos recordar que si por ahí hay una pérdida de cultivos de algunos animales en los hogares, cierra carreteras, etcétera, etcétera, la idea es por lo menos garantizar el acceso seguro a alimentos adecuados en ciertos tipos de lugares donde se pueda albergar a esta población, ¿no? Estamos hablando de albergues momentáneos o por lo menos lugares donde estén los diversos damnificados, ¿no? Que es lo que es parte esencial en el manejo cuando hay este tipo de desastres, ¿no? En el tema de consumo alimentario, por supuesto, claro está que el consumo se puede ver dificultado por los efectos sobre el acceso, ¿no? Entonces, de repente hay un problema con las carreteras y lógicamente el consumo alimentario no va a poder llegar. Entonces, la idea es tratar de tener una serie de alimentos con un aporte de energía y nutrientes satisfactorio y higiénicamente por lo menos adecuado, ¿no? Y por lo menos lo idóneo, ¿no? En relación a estos elementos que tienen que ver con este consumo alimentario, ¿no? Y en la actualización biológica, por supuesto, claro está, si hay por lo menos una pérdida de los medios para cocinar y preparar los alimentos, la idea, por supuesto, es distribuir los alimentos en el hogar y en los albergues de la manera más racional posible, ¿no? Recordemos que en cada una de estas fases puede haber una serie de problemáticas y la idea es tratar de abordarlos y poder manejarlos de la manera más, por lo menos más conveniente, no solamente porque de ello va a depender un poquito el tipo, la duración, la magnitud de desastre, sino también, por sobre todo, las condiciones de alimentación y nutrición que previamente pueden existir en la zona. Así que es algo importante, por lo menos de resaltar, ¿no? En relación a estos elementos que tienen que ver con este tema de la cadena alimentaria, ¿no? Por supuesto, la idea ante un desastre, en primer lugar, desde el punto de vista nutricional, es tratar de asegurar una adecuada alimentación en situaciones de emergencia, ¿no? Es primordial garantizar la seguridad alimentaria de los diversos damnificados. Eso por lo menos es algo muy elemental y muy trascendente de poder realizar en relación al tema de estos grupos etarios que lamentablemente se pueden ver afectados en relación al tema de el consumo alimentario, ¿no? Recordemos que a veces se prioriza, por ejemplo, hay muchos aspectos culturales que hacen que de repente se escucha más al hombre que a la mujer, y ahí donde radica el tema, ¿no? Debemos priorizar por lo menos a estos grupos especiales que vamos a ir viendo en el proceso, ¿no? Ahora, el tema de la alimentación en estas situaciones de emergencia, ¿no? La idea es que haya básicamente un suministro de alimentos a personas que no tengan el acceso, ¿no? Debido al desastre correspondiente que pueda haber, ¿no? Lo cual
va a tener un impacto, por un lado, una duración, por otro lado, y por sobre todo, de acuerdo al impacto y la duración, nosotros tenemos que priorizar esta distribución de alimentos a por lo menos a los más afectados, ¿no? Hasta que, por supuesto, se restablezcan los medios normales de la alimentación o por lo menos la distribución de los alimentos. Ahora, recordemos que, lógicamente, una de las necesidades esenciales y básicas en el proceso de la vida del ser humano es la alimentación. Y por lo tanto, debe satisfacerse de manera, con un carácter obligatorio, con el fin primero de preservar la vida, por supuesto, claro está, es lo fundamental por un lado, garantizar el mantenimiento de un estado psicológico aceptable. Recordemos que cuando nosotros tenemos un desastre, las personas tienden un poquito a la desesperanza, a la desazón, y la idea es, por supuesto, tratar de realizar los vínculos correspondientes para evitar toda esta problemática, ¿no? Proporcionar víveres para el desempeño de las funciones de los individuos afectados, ¿no? Hasta el restablecimiento del patrón de vida normal, ¿no? Entonces, recordemos que aquí lo importante en relación al tema de las características de una mochila de emergencia nutricional va en relación de priorizar justamente estos macronutrientes como esencia para poder satisfacer los requerimientos mínimos posibles y factibles de una persona, ¿no? Y hay una serie de consecuencias, ¿no? En relación al tema de los desastres, por lo menos a nivel de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, uno de estos efectos en relación al tema de la cadena alimentaria es, en primer lugar, el tema de la utilización biológica de los alimentos, ¿no? Recordemos que este mecanismo de poder absorber los alimentos obedece a un buen estado nutricional en esencia, ¿no? Es decir, a la absorción intestinal, ¿no? Y posterior utilización de los nutrientes es indirecto y depende de factores tales como el impacto del desastre en el medio ambiente, sobre todo el abastecimiento de agua, el servicio de saneamiento es fundamental, ¿no? Recordemos que las necesidades de agua son no solamente básicas y fundamentales, sino que básicamente van a garantizar los procesos de hidratación y los procesos básicos elementales en relación al tema de la higiene, ¿no? Y es por ello que siempre, cualquier desastre, una de las prioridades es el tema de tratar de proveer un poquito el tema de estos elementos que tienen que ver mucho en relación a los servicios de saneamiento, ¿no? Porque recordemos que si no tenemos un adecuado saneamiento básico, lo primero que vamos a ver afectados son el tema recurrente, infecciones gastrointestinales, lo cual va a generar una serie de EDAs, enfermedades diarreicas pueden ser agudas, y por ende puede afectar enormemente la absorción de nutrientes, que es lo que no queremos, por lo menos en relación a estos elementos que tienen que ver mucho, por un lado, con el aspecto de una mejora en relación al abastecimiento propiamente dicho, sino básicamente a esta absorción, ¿no? Entonces, lo fundamental aquí es que ante un desastre u otra emergencia que afecte a gran cantidad de personas, por supuesto, hace que se distribuya de la mejor manera los diversos, por lo menos, suministros, ¿no? Y ahí sí hay mucha prioridad y mucha priorización que nosotros tenemos que ver, por un lado, para prevenir muchos problemas que involucra impacto en la salud y, lógicamente, impacto en algunas enfermedades causados básicamente por la introducción de enfermedades e infecciones, ¿no? Y es por ello que se cubre un elemento muy importante en relación a esta mochila de emergencia, ¿no? La mochila de emergencia, lógicamente, contiene artículos para las primeras 24 horas. La idea de la mochila es que me dure entre 1 a 2 horas, perdón, 1 a 2 días, ¿no? Y debe ser importantísimo que nosotros tengamos esa praxis y esa práctica dentro de nuestro domicilio, ¿no? Todo el mundo tiene un botiquín de emergencia, ¿no? Pero aquí una mochila de emergencia, específicamente en el tema nutricional, a veces se nos pasa, ¿no? Y es muy importante, por lo menos, contener estos artículos básicos, ¿no? Entonces, aquí básicamente son alimentos de alto valor energético, por un lado, procurando por optar por alternativas las más saludables posibles, las más completas posibles, que lo vamos a visualizar
y con nutrientes aptos para esta situación. Ahora, dentro de esta mochila de emergencia, nosotros podemos ver algunos elementos importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos elementos de higiene. Básicamente, nosotros estamos muy bien, ahí por lo menos ya sensibilizados con el gel antibacterial, ¿no? El papel higiénico, por supuesto, fundamental, las toallas de mano y cara, los paquetes de pañitos húmedos. Dentro del botiquín, por supuesto, el botiquín de primeros auxilios, algunos medicamentos básicos. Dentro de comunicación tenemos la linterna y las pilas, el radio portátil, un silbato, los teléfonos de emergencia y un plumón, ¿no? Es algo indispensable. Como elementos diversos tenemos algunos elementos que tienen que coayudar en este proceso, pero cuando hablamos de el tema de los alimentos en sí, algo fundamental es, debe haber dos enlatados, ¿no? Generalmente los enlatados estamos hablando en esencia del atún, que es una fuente de proteína por un lado, paquete de galleta como fuente energética, agua embotellada, ahí sí sería indispensable cuatro botellitas de agua, y chocolate de barra como fuente energética, y que me va a garantizar por lo menos estas primeras 24 horas poder no tener ningún problema, ¿no? Debemos tratar de hacer esa praxis por lo menos para poder amenguar un poquito el tema de las emergencias que puedan suceder en el proceso, básicamente de un desastre, ¿no? Básicamente aquí el peso total es de 8 kilogramos, tener que ser una mochila que tenga una buena distribución, bolsillos internos, laterales, frontales, y que sea muy práctico, ¿no? Para poder llevar cada uno de estos elementos, ¿no? El primer grupo de alimentos que debemos considerar en este proceso son las proteínas, ¿no? ¿Por qué las proteínas? Porque las proteínas no solamente me van a tratar de amenguar o disminuir la pérdida de la masa muscular, y recordemos que lo más importante, uno de los aspectos más importantes en el tema nutricional, por supuesto, son las proteínas, ¿no? Y básicamente las proteínas del alto valor biológico lo encontramos en los productos de origen animal. Como no, por supuesto, no podemos comprar pollo fresco, pescado, se me ocurre. Sí, la fuente más razonable en el tema de las proteínas, lógicamente, son el tema de las conservas, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, podemos tener la famosa conserva de atún, la conserva de caballa, la conserva de anchoveta, que es algo relativamente común. También tenemos conserva de pollo, nuestras enlatadas, leche en caja o lata, y por lo menos debe haber 2 unidades de cada una de ellas, por lo menos, por cada persona, ¿no? Para poder cubrir las necesidades mínimas de estas proteínas. Otro elemento importante son los alimentos energéticos, que lógicamente todo un desastre me van a servir mucho para poder de repente iniciar un proceso de rescate, iniciar un proceso de reconstrucción, iniciar un proceso que implique una actividad física, por supuesto, en este caso una actividad netamente de recuperación de este proceso de rehabilitación, de este proceso posterior a un desastre, ¿no? El otro elemento son estos, justamente los alimentos energéticos, y aquí estamos hablando de las galletas, por ejemplo, las tostadas, las barras energéticas que están ciertamente en moda, las granolas y diversos granos que tienen exactamente una gran cantidad de fibra por un lado y por otro lado de alimentos energéticos, ¿no? Tenemos aquí, siempre tenemos que tratar de propiciar el consumo de alimentos integrales, ¿no? Realmente debemos tratar de ser muy exhaustivos, ¿no? En relación a este tema de estos alimentos que tienen que ver justamente con un adecuado elemento energético que me va a suplir un poco de todas las actividades que va a hacer cada una de estas personas, ¿no? Entonces, lo que básicamente se menciona en relación a estos alimentos es que el tema es que hay otro grupo de alimentos que son las famosas grasas, ¿no? Y la idea es que las grasas sean, en primer lugar, saludables, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente son un nutriente muy esencial, ¿no? En estas circunstancias, por la alto valor calórico o la densidad energética, y que poseen un gramo, por lo menos en el caso de los carbohidratos, 4 kilocalorías, y en el caso de los lípidos o grasas, un gramo puede proveer
9 kilocalorías. Y es por ello que su importancia, ¿no? Que es un elemento muy energético, y es por ello que se plantea que las grasas deben aportar por lo menos el 15% de la energía total, que es bastante, por supuesto, 20% en el caso de mujeres en gestación y de 30 a 40% en niños, ¿no? Lo ideal en el caso de nosotros es de 17 a 20% como fuente de grasa, ¿no? Dentro de las grasas básicas tenemos el tema de los frutos secos, pecanas, avellanas, almendras, nueces, el verdadero chocolate, por ejemplo, la verdadera pasta de cacao, que me va a suplir un poquito el tema de estas grasas, ¿no? Y es importantísimo que estos alimentos se deben, por lo menos, almacenar en algunas bolsas específicas para facilitar su conservación y después su posterior consumo, ¿no? Recordemos que en esencia estos alimentos van en función a la fuente proteica por un lado, la fuente energética por otro lado y la fuente en índice de grasa que también lógicamente viene a ser una fuente energética, ¿no? Es importante por lo menos recalcar ello, ¿no? Dentro de estas grasas saludables, por supuesto, debemos tratar de almacenarlos, ¿no? En ambientes totalmente idóneos. Ahora, ¿qué pasa con el agua, no? Los líquidos que son importantes y justamente en esta etapa cobran una doble importancia, ¿no? Lo mínimo indispensable acá es 1 litro por persona, ¿no? Lo ideal sería 2 litros, pero aquí si hablamos de priorizar, si hablamos de por lo menos no ver el impacto en la población, lo mínimo que se pide es 1 litro de agua, ¿no? Por persona al día para poder suplir las necesidades muy mínimas, ¿no? Recordemos que el agua embotellada sin gas puede ser dos botellas de medio litro por persona, ¿no? Y eso haría 1 litro, básicamente. Los alimentos se incluyen en la mochila de emergencia, por lo menos siempre debemos tratar de visualizar cada cierto periodo la fecha de vencimiento, ¿no? No es que yo hago la mochila de emergencia nutricional y lo dejo ahí de por vida. Yo tengo que estar periódicamente revisando y lo mínimo que se pide por lo menos cada 6 meses y verificar la fecha de vencimiento, por supuesto, y cambiarlo, ¿no? Utilizarlo por lógicamente para no poder desecharlo, sino básicamente cambiarlo de manera constante y continua. Ahora, recordemos que dentro de la mochila de emergencia, nosotros tenemos una serie de elementos que me van a permitir mejorar un poquito el tema de la presentación de estos elementos, por un lado, y por otro lado, recordemos que siempre debemos aterrizar en un elemento más práctico en relación a la mochila de emergencia nutricional, y aquí estamos hablando básicamente de la caja reserva, ¿no? Que contiene artículos para utilizar después del segundo día hasta el cuarto día de la emergencia correspondiente, ¿no? Y aquí es una estrategia muy útil, ¿no? Esta caja de reserva, porque se debe almacenar en un lugar seco y protegido, y la cantidad de artículos depende de cada familia, ¿no? Y es por ello que siempre se trata de, a veces se nos queda corto la mochila de emergencia y lo dejamos ahí nomás, y es por ello que siempre debe haber una caja de reserva que me va a permitir, por supuesto, tener un mejor manejo de algunos elementos indispensables al nivel de estos grupos, por lo menos más afectados, o los grupos que realmente van a requerir algunos elementos indispensables o unos artículos elementales, ¿no? En el proceso de estos grupos que básicamente tienen alguna mayor vulnerabilidad, ¿no? A este nivel, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta, por supuesto, acá nosotros podemos ver esta caja de reserva, y lógicamente que son los artículos que va a utilizar posteriormente la persona como un elemento que me va a proveer las siguientes, por lo menos 48 horas, como un elemento importante para poder proveer algunos elementos que siempre debo tener en esta famosa caja de reserva, ¿no? Dentro de los grupos vulnerables, por supuesto, tenemos a los niños menores de 5 años, ¿no? En la cuales tienen un potencial de crecimiento que no debe ser afectado, por lo menos en menor medida. Las mujeres gestantes en general, ¿no? Y madres que están al lactar. Los adultos mayores es otro grupo importante que debe ser por lo menos atendido.
los enfermos y lesionados, obreros esenciales. Entonces, esta mochila de emergencia, por supuesto, debe tratar de tener cada uno de estos elementos muy claros y siempre que sea, por lo menos siempre que sea posible, ¿no? Los grupos más vulnerables deben recibirla junto con la dieta básica, estos elementos que eh, van a poder por lo menos tratar de vislumbrar un poquito estos elementos que tienen que ver con, en primer lugar, con un suplemento, ¿no? Que debe ser básicamente muy específico para ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, gestantes, por ejemplo, niños sobre todo, ¿no? Que están en un periodo de crecimiento muy rápido, en la cual son mucho más susceptibles a un proceso de malnutrición, ¿no? Recordemos que la malnutrición puede ser en exceso o en defecto, ¿no? Por ahí de repente en exceso la obesidad y por ahí en defecto el tema del bajo peso, ¿no? Y también recordemos que no solamente en las gestantes, sino también en lactantes hay ciertas características elementales, ¿no? Ahora, los niños deben ser alimentados, por supuesto, con las mismas comidas que deben, se debe por lo menos tratar de vislumbrar, ¿no? Dentro de este tema que tiene que ver con estos desastres, ¿no? En el caso de, por supuesto, la gestante, la alimentación será apropiada para favorecer un adecuado estado nutricional y por lo menos se deberá garantizar que se ingiere la mínima cantidad de líquidos, que estamos hablando de 1 litro mínimo al día, ¿no? Ahora, cuando hablamos del tema de los diversos nutrientes, un gran problema que se presenta, haya o no haya estado de emergencia, haya o no haya un desastre, es el tema de la anemia, ¿no? Lamentablemente, este tema todavía es todavía dista mucho de lo que realmente se debe hacer, y es por ello que si hay un niño o una persona con anemia, debe ser orientado, por supuesto, por personas de salud que reciben su tratamiento, al lugar del alojamiento que debe administrarse cada una de estas recomendaciones, ¿no? En el caso de gestantes se debe garantizar el consumo de las vitaminas y minerales necesarios para la nutrición adecuada durante el embarazo, ¿no? Entonces sí es importantísimo tratar de garantizar, por un lado, las condiciones mínimas en las mujeres gestantes, lactantes, en los niños con anemia, sino también debemos tratar de ser muy cautos, ¿no? En relación a poder distribuir esto de la manera más adecuada, ¿no? Entonces, recordemos que cuando hablamos de estos nutrientes, un nutriente elemental, sobre todo en la época de gestación, en primer lugar, sobre todo en el primer trimestre, es el famoso ácido fólico, ¿no? Si bien es cierto que el ácido fólico lo puede encontrar en muchos alimentos, lamentablemente en una situación de emergencia, el tema de frutas y verduras realmente no es administrado de la manera adecuada. Es por ello que esta mochila de emergencia deben guardar algunas unidades, algunos suplementos, por ahí el tema de nutrientes, el tema de ácido fólico, el tema de sulfato ferroso, más en gestantes. Por otro lado, debemos tratar de recordar que cada uno de estos elementos son importantes en cada fase y que me va a garantizar no solamente la salud del recién nacido, sino también el tema de, digamos, afianzar un poquito de las labores que como nutricionistas nosotros manejamos y tenemos, ¿no? ¿Qué hacer, no? Cuando tenemos ya personas de repente, que tienen alguna enfermedad crónica, sobre todo si estamos hablando de adultos mayores, diabetes, hipertensión, dislipidemia. Entonces hay algunas sugerencias elementales que sí debemos tratar de garantizar, ¿no? La primera es que debemos, como todo en la vida es un hábito, debemos tratar de fijar un horario, ¿no? Muy razonable para cada uno de nosotros y garantizar, por un lado, una serie de aspectos que tienen que ver con las frecuencias alimentarias, evitar el consumo, lógicamente, de todos los productos de panadería, pastelería, dulces, golosinas, etcétera, etcétera,
y controlar un poquito el tema del gramaje, ¿no? Cuando hablamos del gramaje estamos hablando de las cantidades que deben ser consumidas. Lamentablemente por un tema de hábitos alimentarios, a veces digamos que las porciones son muy exageradas, ¿no? Y eso va a por lo menos permitir que haya un mayor riesgo, ¿no? En relación al tema de sobrepeso y obesidad en estos grupos, ¿no? Ahora, en el tema de diabetes, lógicamente hay que utilizar algunos elementos que van a permitir, por un lado, evitar estos choques de glicemia, y por ahí de repente o es sin azúcar o es con stevia, y es tratar de ir acostumbrándose en el proceso. Estas son algunas características organolépticas básicas, ¿no? En el tema de los alimentos de origen animal, en el caso de frutas y verduras. En la carne de res, por supuesto, debe tener algunas características elementales como el color, el olor, la textura, la apariencia, que me va a permitir, por un lado, manejar esto como un elemento indispensable. Por ejemplo, algo que a veces nos pregunta mucho es el tema de los pescados, ¿no? Y aquí es importante que las agallas estén de un color rojo brillante, los ojos brillantes y transparentes, ¿no? No presentar un olor muy intenso, ¿no? Sino un olor más característico. La textura es el suave, por supuesto, porque los pescados son un alimento muy garantizado, sobre todo para personas que tienen digamos, una necesidad, por lo menos en relación al tema de la consistencia del alimento y el valor nutricional, como sabemos, es rico en proteínas, ¿no? En la carne de res también, color rojo brillante, carne de res, carne de cerdo, color rojo pálido. Las frutas y verduras, lógicamente, sí es importante de recalcar, ¿no? En relación ¿no? Ahora, ¿cuándo hablamos o a qué nos referimos a raciones de urgencia, ¿no? Y aquí hablamos de raciones de urgencia cuando suelen ser alimentos completos, listos para el consumo y equilibrado desde el punto de vista nutricional, ¿no? Por lo general se presenta de una forma, ¿no? En primer lugar, las barras o tabletas comprimidas envasados al vacío, ¿no? Para que permita una mayor duración de cada uno de estos elementos, hechos a partir de una variedad de ingredientes, harina de trigo, leche, azúcar, productos a base de leche, y yo lo puedo preparar de una manera muy casera, por lo menos en cada uno de los domicilios. Y las comidas listas completas, que son comidas ya que están elaboradas con varios productos para poder satisfacer las necesidades mínimas nutricionales. Recordemos que en esencia lo que se requiere aquí es satisfacer por lo menos 1800 kilocalorías como tope máximo, de 1500 a 1800. Lógicamente no suplir todas las necesidades nutricionales que dependiendo de una persona puede ser más de 2000 inclusive, y debemos tratar de distribuir de la mejor manera cada uno de estos ¿no? Hay algunos productos que son altísimos en proteínas, ¿no? Y que básicamente en cantidades elevadas también tienen una cierta porcentaje de grasas, hidratos de carbono. Entonces, es importante que haya un envase al vacío, ¿no? Elemento indispensable, porque este envase al vacío con hoja de papel utilizado asegura una duración de almacén de hasta 5 años de algunos alimentos, ¿no? Y es importante tratar de remarcar ello, ¿no? Entonces, la ración de urgencia más comúnmente disponibles comprende diferentes tipos de alimentos, ¿no? Por un lado, galletas de alto contenido energético. Por otro lado, tabletas comprimidas de grasas energéticas basadas en papel metálico que van a permitir una mayor durabilidad. Y comidas listas para el consumo con aporte proteico, ¿no? Que me van a permitir, por supuesto, mejorar mucho y amenguar mucho el tema del estado nutricional en cada uno de estas personas que ha sido afectada por algún problema de tipo de desastre, ¿no? Entonces, esto es lo que quería conversar con ustedes, ¿no? En relación a los elementos básicos y los elementos indispensables en relación a estos aspectos que tienen que ver mucho con las condiciones básicas de la canasta. Recordemos que la canasta debe suplir los macros, ¿no? En esencia estamos hablando de las proteínas, las grasas, los lípidos o grasas, los carbohidratos, y un poquito el tema de hidratación, ¿no? Aquí la función no pasa por cumplir con todas las recomendaciones y requerimientos, sino básicamente de amortiguar un problema
muy álgido que se da desde el punto de vista nutricional. Entonces, eso es lo que quería abordar con ustedes. Les agradezco un poco la atención y hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.